Freire, sus ideas y sus aportes. En esta ocasión les traeré 3 puntos centrales para acercarnos a las ideas del gran pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire. En esta primera instancia nos acercaremos a la relación educación, sociedad y política. ¿Qué relación puede tener la educación, la sociedad y la política en las ideas de Freire? Freire trabajó con los educadores informales desde el diálogo, siempre reivindicando a los sectores menos favorecidos. El espíritu de la propuesta de Freire está enfocado en la igualdad, transformación e inclusión, partiendo siempre de la educación como eje central del mejoramiento de la humanidad, pues permite la liberación del individuo y su inclusión en la sociedad. Podría decirse que los planteamientos de Freire pone a la educación como la que permite al individuo liberarse y hacer parte de manera activa en la sociedad, constituyéndolo como sujeto político, es decir, que actúa y tiene injerencia en la toma de decisiones de su comunidad y dependiendo del contexto puede transformar de manera más amplia la sociedad en la que se inserta. Sin embargo, este planteamiento podría llevar a la pregunta ¿librarse de qué? Es decir, este sujeto que Freire quiere liberar, ¿a qué se siente atado y por qué? Considero que estas dos preguntas son relevantes para comprender la postura de Freire frente a la educación y su relación con la sociedad y la política, y tiene que ver con las categorías de su pedagogía desarrolladas en el texto Pedagogía de la Autonomía. Pues todas y cada una de estas categorías desarticulan los elementos relacionados y las características que hacen de la sociedad una estructura jerárquica, la cual se replica en la educación, siendo esta práctica un microcosmos que tiende a reproducir las mismas dinámicas y justamente para amoldar al individuo y formarlo como un sujeto de esta estructura, lo cual impide el desarrollo de la autonomía, de decisión, participación y acción sobre su entorno, quedando a merced por defecto a una categoría jerárquica casi a manera de castas. Como veremos en la ampliación de algunas de las categorías, muchas de las dinámicas pedagógicas que Freire propone lo que permite es una democratización y desestructuración del poder articulado en la centralización del conocimiento de la figura del profesor o maestro. Su propuesta supone entonces que el conocimiento se va articulando a partir de la colaboración y el diálogo entre todos los allí presentes, permitiendo reconocer en los educandos su experiencia de vida como válida y enriquecedora para su comunidad. Es decir, su vida y experiencia no es tomada como inválida por no tener una educación formal. Allí quiero resaltar que existe una categoría en particular que considero central para este verdadero desarrollo de la autonomía y es, en palabras de Freire, la de lograr la expulsión del opresor de dentro del oprimido. Esto supondrá, entre otros aspectos, una batalla psicológica interna en donde cada individuo que no se ha sabido escuchado ni comprendido, cuya experiencia de vida es inválida al no ser tomada en cuenta por la toma de decisiones y requiere darle voz y validez allí en el diálogo comunitario, en esa experiencia y conocimiento adquirido. Las categorías pedagógicas centrales en Freire. Según Miguel Escobar Guerrero, profesor titular en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Paulo Freire desarrolló 5 pedagogías, las cuales están desarrolladas en 4 etapas. La primera, del oprimido, cuyo eje principal es dar voz a quienes no la tienen. Como el mismo autor lo devela, esta primera etapa, Freire desnuda ante nuestros ojos la muerte impuesta por el opresor en un sistema económico capitalista de explotación. Su pedagogía del oprimido entonces es un desafío, una invitación y un compromiso con procesos de concientización a favor de la humanización para despertar a la palabra de su silencio, conectarla con la acción transformadora. En la segunda, de la esperanza, en esta Freire señalaba la necesidad de un psicoanálisis social en el que se pudiera analizar la culpa que siente el oprimido, la cual le pone a merced de sus opresores, condicionándolo a interiorizar la violencia ejercida sobre él. Así entonces, la praxis de Freire debe entenderse sobre todo como liberadora, desde el diálogo. Freire escribe este texto para decirnos que la esperanza se construye en la lucha, que no es aquella que adormece la conciencia para que se quede en la pura espera, pues es vana. La esperanza, unida al sueño humanista,
abrirá cada vez más espacios de lucha para la construcción de una sociedad que se reinvente de abajo hacia arriba. Ya las últimas tres, de la autonomía, de la indignación y de la tolerancia, deben entenderse de una manera correlacional, pues no es posible hablar de autonomía si no somos capaces de indignarnos ante un mundo cada vez más cruel, ante un sistema capitalista violento, excluyente e intolerante. Decía Freire que la indignación ante la injusticia nos da derecho a sentir rabia. Decía, mi rabia, mi justa ira, se funda en mi revuelta ante la negación del derecho de ser más, inscrito en la naturaleza de los seres humanos. Aportes del autor a los desafíos relacionados con la innovación y la formación ciudadana en mi práctica como educador. Considerando los aportes del autor a los desafíos relacionados con la innovación y la formación ciudadana en mi propia práctica como educador. Personalmente considero que muchas de las dinámicas de la escuela no facilitan una propuesta radicalmente democrática para mis estudiantes, pues al pensar en su autonomía de decisión, participación y acción sobre su entorno, y claro, guardando las proporciones del contexto en el que se desenvolvió Freire, sí creo que es posible abrir un espacio en el que los estudiantes fueran partícipes de la construcción del programa de artes, por ejemplo, incluso que fuesen ellos quienes diseñaran los espacios de la escuela. Si bien ha habido iniciativas, son pocas las instituciones que realmente permiten ese nivel de participación de los niños y niñas en la toma de decisiones sobre la infraestructura del plantel, por ejemplo. Esto permitiría un acercamiento a procesos, materialidades y técnicas propias de las artes radicalmente innovador, además de tener en cuenta de manera directa el contexto del niño y de sus familias. Esto sería abrirles el espacio para que ellos intervengan en su entorno y contexto y no simplemente habitar y adecuarse a un mundo ya dado. Si bien puede ser cierto que en la clase de artes siempre se plantean actividades en la medida de lo posible desde el gusto e intereses del niño, es posible que sea un ejercicio más limitado en el resto de áreas a la hora de diseñar el currículo de la misma. Lo mismo para el diseño, gestión e implementación de los manuales de convivencia y gobierno escolar. Hay aún muchas instancias de la escuela que podrían ponerse desde el diálogo con el estudiante en las que son ellos quienes traen las propuestas sobre la mesa. Ya específicamente en el área de las artes y la cultura, lo que sí creo es que así como en los territorios rurales o territorios indígenas se refuerza, emerge y brillan nuevas maneras y formas de acercarse a su propia cultura, en el área urbana puede ser más complejo, pues su identidad está vinculada a los íconos y figuras heroicas del entretenimiento y el espectáculo, haciendo que la materialización de esos imaginarios sea más disímil, distante de sus realidades, por lo que se genera una ruptura identitaria. Se han hecho esfuerzos sobre todo desde la música, pero siguen siendo minoría. Para cerrar, quisiera traer una descripción que da Miguel Escobar Guerrero sobre Freire, diciendo: Paulo era un educador dialógico, tolerante, cada vez menos seguro de sus certezas, por el contrario, crítico de ellas y respetuoso siempre con quien llegaba buscando su palabra. Era un educador comprometido con la esperanza, con el sueño, con la utopía. Y yo añado, y qué mejor espacio para dejarlas brillar en el arte mismo. Gracias, esto fue Educación en Diálogo.